Bueno, y seguimos con más encuentro informativo y en este caso vamos a meternos nuevamente en un tema que venimos abordando ya hace mucho tiempo, que tiene que ver con la situación que se está atravesando la salud pública en la provincia y también ahora en particular con lo que ha sucedido en el Hospital Saty hace 2 semanas, este incendio que ha dejado al hospital fuera de servicio, que desde el Ministerio de Salud, bueno, siempre anuncian que de a poco se están retomando las actividades, pero bueno, para poder saber un poco cómo está la situación y también los reclamos que continúan realizando trabajadores y trabajadoras, estamos ya aquí en el estudio con Marisa Albano, secretaria gremial del sindicato ASPUR. Buenas noches, Marisa, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, bueno, ¿cómo continúan con los reclamos? Estuvieron en el Ministerio de Salud, en principio en una situación particular que está atravesando aquí el Hospital de Viedma, pero con situaciones en toda la provincia. Sí, así es. La verdad que las situaciones, las diferentes situaciones y problemáticas en los diferentes hospitales de la provincia se agudizan. Seguimos en actividad, seguimos en protesta, dado que desde diciembre que el gobierno no nos convoca. Hemos tenido 5 pedidos de mesa de salud, tanto al ministro como al gobernador, sin respuesta. Entonces, dado todo este contexto que gracias a que nosotros salimos a reclamar y que hacemos público, no lo hacemos público con intención ni de molestar al gobierno, ni mucho menos de alertar, pero sí hay una gran preocupación por parte de nuestro sector por el estado en el que están los hospitales, la falta de infraestructura, la de seguridad. Sufrimos un atentado en el Saty, no es cosa menor, donde se habían hecho reclamos oportunos sin respuesta y no queremos seguir estando en esa situación. Necesitamos respuestas concretas, necesitamos responsabilidad por parte del ministro, pero también así del gobernador, porque lo que nos refiere el ministro es que él no tiene la autorización para determinadas situaciones. Entonces, ¿quién la tiene? Cuando hay faltante de personal nos dicen que Tania Lastra es la encargada, ¿no?, del ingreso y no egreso. Entonces, a nosotros nos preocupa porque, primero que nada, que respetando, ¿no?, la función de Tania Lastra en función pública, nos parece interesante, pero a nosotros nunca nos pasó en la historia que otra repartición decida quién entra a trabajar a salud pública sin tener criterios claros y objetivos de qué clase de personal querés dentro de los hospitales, cuáles son los filtros que tienen que haber, si el personal es idóneo o rinde con las especificaciones que se requieren, no solamente desde títulos, sino una cuestión también de vocación y de mérito, ¿no?, para entrar a trabajar. Entonces, en el correr de todos estos años se ha ido quebrando y nosotros necesitamos no solamente que ingrese personal, sino también que haya ese filtro, que haya la estructura que teníamos antes para poder tener servicios de calidad. Esto no sucede. No tenemos hace años mejoras en lo edilicio, no hay una mirada en cuanto a la seguridad de las instituciones hospitalarias. Por darte otro ejemplo, Bolsón está en peor riesgo de lo que pasó en el Saty. Hoy a Bolsón vos le pones un fosforito y no queda nada, no tienen salidas de emergencia, es un hospital completamente cerrado. Las áreas de neonatología adentro de ese hospital parece un laberinto, no tienen mangueras, directamente no tienen mangueras ni agua dentro del hospital para apagar un incendio. Entonces, hay un montón de falencias que nosotros le pedimos al gobierno en su momento, incluso a este ministro, ir trabajando de a poco, que se vaya priorizando, de poder acompañar. Nos dijeron que sí, que no íbamos a reunirnos de manera regular y esto no sucedió. A todo ese contexto le tenemos que sumar la precarización salarial. Si seguís aplastando el salario de todos los trabajadores, ya en este momento no es una cuestión médica. Te renuncian enfermeros, los enfermeros no quieren trabajar en el sector público por lo miserable de los salarios, pero así también de las horas extra, porque tengo que quedarme a trabajar por 8 horas por 50.000 pesos en un hospital que le falta calefacción,
que como una comida que ni en mi casa la como, porque la verdad que el servicio de comida en los hospitales para el personal es malísimo, no así para los pacientes, pero sí para el personal. Las condiciones para dormir, sin ir más lejos, en Viedma, previo al incendio, el servicio médico, que es el que trabaja 24 horas, estaba pidiendo frazadas porque contaban con una sola frazada y ya con la calefacción que no daba abasto por la época invernal en la que estamos pasando. Y son un montón de pequeñas cosas que suman, sin ir más lejos, ahora Chimpay está sin calefacción. Están con caloventores de 30 centímetros por 30 centímetros que se queman, los enchufes que por tanta demanda de tantos caloventores se quema la electricidad, que también te ponen un riesgo de incendio o cortocircuito. Entonces, estamos en una situación muy compleja. Nunca estuvo desde el lugar de ASPUR ser violentos, como nos han tildado de violentos, sino más bien un pedido de auxilio a la comunidad, a que nos acompañen a poder luchar por esta salud pública, para que no solamente trabajadores puedan estar dentro de las instalaciones de manera segura, sino también nuestros pacientes. Si bien se quemó el SATI, siguieron los compañeros trabajando sin calefacción, siguieron sin luces, tuvieron vecinos que donar de los comercios de acá de Viedma, hacer una colecta y comprar 50 luces de emergencia que la donaron. Después hubo una casa también que donó 22 frazadas, porque en ningún momento el Estado se hizo cargo. Entonces, en ese contexto, ¿cómo continuamos nosotros? Es difícil. Sí, recién decías que no hubo convocatoria. En la jornada de ayer, justamente, el gobierno provincial hizo una convocatoria a la mesa de salud, luego de lo que fue la mesa de la función pública, el haber aceptado de los sindicatos la última propuesta salarial. También uno de los sindicatos pidió que se convocaran a mesas sectoriales. Ayer se conoció que el gobierno provincial convocó. ¿Qué expectativas hay justamente después de tantos meses y después de tantos pedidos y notas y de situaciones que se han vivido en este tiempo allí para lo que va a ser el próximo 25? Mira, en cuanto a expectativas, yo lo único que espero es que el gobierno haya recapacitado, que recapacite, porque no es solamente un pedido de los trabajadores de salud, sino también de vecinos que se están sumando y que están sufriendo la no salud pública, porque estamos sin salud pública. En todo este tiempo yo he recorrido centros de salud, he hablado con la gente y te dice, yo hace 2 años que no logro un turno, hace meses que vengo tratando de atenderme y no lo logro. Entonces, recapacitar en cuanto a garantizar derechos, que es el derecho a la salud, pero también recapacitar que se va a poder llegar a compensar todo el daño sufrido de estos años a la salud pública si el gobierno toma la decisión política y seria de querer mejorar los salarios en primer lugar y después una planificación, pero no promesas a largo plazo como nos prometieron en diciembre, ambulancias y al día de la fecha no están. Primero que iba a ser en febrero, marzo, después que iba a ser en junio y se está terminando junio y no sabemos para cuándo. O sea, con la salud de la población no se juega, es ese nuestro sentir, porque nosotros somos los que ponemos la cara y lo que de alguna manera el trabajador se aguanta los insultos y a veces la desesperación y la crisis, ¿no?, que pasa una familia y que nosotros la entendemos, y es por eso que también el trabajador de alguna manera la aguanta o la resiste, por así decirlo, que hasta incluso el mismo gobernador lo dijo, que había aumentado y que bueno, que era algo normal. No es normal que te violenten, no es normal no tener salud pública, nosotros no queremos perder y aparte hay una realidad, el privado, por más que sea brillante, no puede absorber la demanda del sector público. Se está comprobado, no solamente acá en Viedma, lo mismo te pasa en Bariloche. Hay gente que no tiene ni para el colectivo, pero necesita de verse con su médico o de la atención o de tener el turno, y hoy tenemos casi el 80% de los médicos en la provincia part-time.
En la zona sur no tenés médicos especialistas, se han ido la mayoría. En la última mesa de salud le pedimos a Tania Lastra, no paguen diferenciado en el sur porque se le van a ir los médicos. ¿Qué hicieron? En una diferencia de 200 kilómetros, un hospital complejidad 3 a un complejidad 4, la diferencia era de 200.000 pesos para el sector médico. Y al médico le hacía falta esos 200.000 pesos. Entonces, ¿qué hizo? Se fue. O se fue del 4 al 6 por una diferencia también en salarios y por la oportunidad de hacer más horas extras. Entonces vaciaron de alguna manera el sector médico en la zona sur. Entonces es muy complejo para nosotros. Sí, inaugurás hospitales nuevos, son muy bonitos, le pones equipamiento, pero no tienen médicos, no tienen enfermeros, no tienen administrativos, no tienen camilleros. O sea, no solamente falta el sector médico, hay equipos completos, laboratorio. Todo. La mayoría de los laboratorios no hacen más extracciones de sangre. Roca y Viedma, por darte un ejemplo, Bariloche pasa lo mismo, que son hospitales que abarcan poblaciones muy grandes, no hacen extracciones en los centros de salud, entonces no tenés un seguimiento del paciente crónico. Entonces ese paciente que no se pudo hacer un laboratorio, después su enfermedad se complica, te entra por guardia de emergencia, después te entra complicado de internación, te termina saliendo más caro. Y si no termina, que si vos no le podés dar la respuesta en el público, termina en el privado, que a nosotros un paciente sin obra social en el privado nos sale 5 veces más que en el público. Entonces no podemos seguir vaciando la salud pública de esa manera. Y en cuanto a nuestra lucha y a lo que vamos a seguir, estamos convencidos de que lo que estamos haciendo es lo correcto, que necesitamos el acompañamiento también de la comunidad, porque lo que nosotros queremos es trabajar en condiciones, pero que también el paciente, como muchos reclaman en las redes sociales, yo necesito buena atención. Y no pasa porque el trabajador tiene mala voluntad y no te quiere atender bien, pero hay veces que el enfermero te estaba hablando con vos y salió corriendo porque tiene una urgencia o tiene que hacer un ingreso o porque el paciente necesita que lo aspiren. Y hay un sinfín de situaciones que por ahí la comunidad no entiende. Incluso hoy se dio un caso particular acá en Viedma de un paciente crítico cardiológico en el que me explicaban, dice, no, lo que pasa que no hay nadie que quiera hacer la derivación. Entonces se le explica, le digo, no es que no quieren hacer la derivación, no tenés médico terapista que se suba a la ambulancia con un paciente crítico cardiológico para derivar. Entonces hay que pagar a un médico terapista que quiera subirse porque vos en el camino, si el paciente te hace un paro, si se complica, hay que parar la ambulancia, hay que trabajar con el paciente, compensarlo y seguir. Entonces, no es que el médico no quiere, hay que conseguir un médico en el privado porque los que estaban en el SATI renunciaron, los echaron públicamente y hoy no los tenemos. Es eso lo que nos pasa. Y ahora hay que tener la plata para pagar el valor de lo que está cobrando ese terapista del privado y que no se le quiere pagar. Situación muy compleja en este marco, camino a lo que va a ser este encuentro de salud, que veremos qué resultados da, ¿no? Y qué respuestas hay del gobierno provincial. Sí, lo que esperamos, como te digo, a mí en lo personal poca expectativa, nos han mentido muchísimo. Esperemos que no sea una vez más y nada, y seguiremos. Esperemos que obviamente que sea positivo. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Bueno, y de esta manera llegó el momento de compartir un corte y en un ratito seguimos con más encuentro informativo. Viernes 21:30. Roxariazo, programa rockero de la TV Rosarina. Espacio televisivo que apunta a difundir videoclips y